Nosotros somos lo que comemos y es literal. Generalmente, de las decisiones que somos capaces de tomar en nuestras vidas, depende la estructura de nuestra personalidad e incluso la estructura de nuestro cuerpo. Cuando me como mis emociones, estamos metaforizando precisamente que en muchas ocasiones no es la comida lo que necesitamos, sino precisamente la fluencia y la adaptación o la llegada de una emoción para satisfacer mi apetito, a veces no alimentario. Mi apetito puede ser emocional más que alimentario. La relación con los alimentos es algo que a veces ignoramos y es tan básico y tan importante cuestionarnos cómo es mi relación con la comida, como importante es cómo es mi relación conmigo mismo. La relación contigo mismo comienza precisamente por cuestionarte quién eres, qué necesitas, con qué recursos cuentas y cuáles son tus talones de Aquiles en términos de la relación contigo mismo. La obesidad, el sobrepeso, la anorexia, la bulimia, la ortorexia o trastornos como la vigorexia son todos de orden psicológico en su base endógena, es decir, en los adentros, en la profundidad del origen de estos trastornos alimentarios o de conducta alimentaria tenemos un factor psicológico. Cuando nos enojamos, cuando nos estresamos, producimos entre los muchos neurotransmisores y químicos que suceden en nuestro organismo, una sustancia que produce una alteridad muy importante a nivel nervioso, que es el cortisol, que pasa a través del flujo de sangre y produce respuestas no adaptativas en el organismo. Con esto es simplemente una antesala para demostrar lo que no es necesario ser demostrado. La obesidad o los trastornos alimentarios tienen un grave flujo a partir de lo que ignoramos. Dentro de nuestro cuerpo se generan ciertas sustancias ante ciertas emociones. Las dificultades con la alimentación son una manera de expresar los sentimientos que no pueden ser dichos, ya sea porque fui, ahora sí, entrenada para no decirlo, o porque probablemente no las pude reconocer, o porque formé parte de una familia donde hablar de sentimientos y emociones no era una constante. O peor aún, cuando en la familia donde crecí, hablar de mis sentimientos era hasta ridículo o digno de burla. Entonces, con el tiempo, mientras voy creciendo y desarrollando una personalidad, aprendí a negar mis emociones y a dar solo prioridad a las ideas, de tal suerte que el menos agraciado cognitivamente tuvo que frenar su pulsión emocional o su habilidad sensible para poder caber en esta familia que no priorizaba más que lo cognitivo, las ideas, el reto intelectual. El problema del peso, entonces, radica en que aquello que tomo inmediatamente como un mecanismo de salida para satisfacer mi hambre emocional, lo confundo con mi hambre alimentaria. Muchos de nosotros hemos crecido sin identificar que en realidad comíamos aquello por sed y no por hambre, que teníamos sueño y que en vez de dormir fuimos incursionados a no estés de flojo, tú no puedes estar durmiendo. Y entonces, como una manera de permanecer en esta excitación nerviosa, yo comía en vez de dormir. Es reduccionista pensar que con una sola dieta podré encontrar la aceptación de mi cuerpo, el estado anímico adecuado y la respuesta social que yo necesito. Esperar que todo se resuelva cuando estemos delgadas nos hace poner una pausa en nuestra vida y dejar de hacer un sinfín de cosas y sobre todo nos hace perdernos de lo que en realidad necesitamos. Ver qué me está pasando interiormente de una manera literal, echarle un vistazo a mi conciencia, a lo que está debajo de la conciencia
y a empezar decididamente el camino de regreso a la estabilidad. El mundo en donde nos estamos desarrollando hoy en el siglo XXI nos exhorta a lo rápido. Todo es desechable y todo puede ser inmediato. Entonces esto promueve la fantasía de que esto va a ocurrir de manera inmediata y somos incapaces de postergar el placer de la inmediatez. Cuando sentimos la urgencia de comer más, es nuestra voz interior gritando que necesita que la escuchemos. Comemos de más para callar la inconformidad de tener que arreglar o cambiar algo de nuestras vidas. El vacío que usualmente intentamos llenar con comida no tiene su origen en una necesidad física de tu organismo. Por lo tanto, no puede ser llenado con comida, con algo físico. Mientras no hagamos un verdadero trabajo de introspección, de interiorización, de inconsciente y detectemos con responsabilidad nuestras necesidades reales, no las fantasiosas, no las inmediatas, no seremos capaces de saciarlas. ¿Necesidad de reconocimiento? Sí. Esta es una de las más agudas al interior de los sistemas familiares. Y probablemente se cuestionen, ¿por qué Miroslava nos habla tanto del sistema familiar? Bueno, porque gran parte de lo que ocupa nuestros graves trastornos alimentarios es originado en la familia. Y no obstante, la propuesta no debe ser jamás encontrar culpables, sino encontrar soluciones. La necesidad de reconocimiento por un logro infantil se torna un gravísimo lastre incomprensible para el niño. Desde ahí, una cicatriz psicológica que, si bien es reversible, lo ideal es que fuera previsible. Veamos el perdón, ¿sí? Necesidad de ser perdonado, o la urgente necesidad que tenemos muchos de perdonar. Se habla de un sujeto que inicia una travesía por ahí y en este viaje que él inicia tiene un accidente y cae al suelo, se lastima y lo primero que hace es levantarse y buscar la piedra con la cual se tropezó. La encuentra y lo que hace es guardarla en ese costal que llevaba. Durante su travesía le suceden varias veces los mismos accidentes y pues no conociendo el camino, él cae en varias ocasiones. Mas la actitud es la misma. Cada vez que caía, recogía una piedra con la que se había tropezado y la guardaba. Llegó el momento en el que caminar era casi imposible. Precisamente esto metaforizado nos ayuda a recordar cómo a veces creemos que estando enojados con alguien, que estando resentidos con alguien, que negando el perdón al otro o negándonos a nosotros mismos el perdón, logramos iniciar una travesía de lo más pesado hasta el momento en el que tu cuerpo dice, basta. Hay veces que al miedo le ponemos una chaquetita de culpa, porque el miedo no quiere salir a escena, porque no se vale, porque no se lo permiten, porque soy hombre, ¿sí? Todavía tenemos algunos estatutos inconscientes o algunos constructos, como decimos nosotros, que hacen que disfracemos las emociones y que les cambiemos la ropita por no sentirnos hábiles ni capaces de decir lo que siento de la manera adecuada y a la persona indicada. Pero en algunas personas comer emocionalmente puede ser un problema auténtico y al provocar aumento severo de peso o ciclo de atracones y dietas marca Acme son verdaderamente peligrosas. El problema de comer con nuestras emociones, aparte de las cuestiones de salud, por supuesto, es que en cuanto acaba el placer de comer, inicia la tormenta emocional. En cuanto acaba el placer de comer, las emociones que lo desencadenan permanecen. Estas no se van. Por eso constantemente les digo, las emociones no se evaporan. Las emociones simplemente cumplen con su función. Todo lo que no se dice, se actúa. Y lo puedes actuar de muchas maneras. Y más porque hay personas que, como somos Hollywood, ¿verdad? Nos encanta actuar las cosas. En vez de decir, estoy enojada,
actúo como en el enojo. No. Estar delgado o estar obeso no puede ser reducido a un problema estético. Hablamos de un problema muchísimo mayor que puede comprometer la vida de una persona estando viva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos estamos vivos sintiéndonos como muertos. ¿Cierto o no? Muchas personas viven pero están sumidas en una depresión crónica que ya ni siquiera se acuerdan cuándo empezó, pero que se manifiesta de muchas maneras. Irritabilidad constante, la cortan con todos, problemas con todo el mundo, ¿sí? Incluso una enfermedad constante que degenera su calidad de vida total. El peso, entonces, es un problema muchísimo más profundo de lo que se puede imaginar. Sin embargo, en realidad es un reflejo sumamente doloroso de lo que ocurre dentro de la persona. ¿Qué significa tener una buena relación con la comida? Partamos de que para tener o para poder decir que tengo una buena relación con la comida, antes debo tener una buena relación conmigo. Es mutuamente excluyente, ¿sí? Viceversa. Si yo no tengo una buena relación con la comida, muy probablemente no tenga una buena relación conmigo mismo. Comer únicamente cuando tenemos hambre física y dejar de hacerlo cuando estamos físicamente satisfechos. ¿Qué nos ha llevado a tener una mala relación con la comida? 1, llenar vacíos. Cuando nuestras necesidades básicas, ya lo hablábamos, de compañía, de consuelo, de dulzura, de comprensión, de apapacho, de complicidad y otras no fueron cubiertas de manera satisfactoria. Escapar. La comida como un mecanismo de huida. Cuando no tenemos un manejo adecuado de nuestras emociones, porque no las conozco, protegernos. El aumento de peso o la ingesta desmedida de comida, en muchos casos es una coraza. Y entonces aquí se vuelve la famosa frase, ¿no? De que la venda para tu herida se vuelve tu mayor herida. Castigarnos. Niño malo, esta famosa frase, ¿no? Cuando a nosotras o a nosotros nos regañaban diciendo, ¡ay, qué malo eres! ¿Por qué rompiste ese juguete? Aprendimos a considerarnos malos. Lo ideal hubiese sido que nos dijeran, eso que hiciste estuvo mal, separarlo del niño. Si tuvimos una mamá muy castrante o un papá muy inquisitivo, muy vigilante, muy opresor, es muy probable que continuemos recreando y repitiendo nuestros patrones usando la comida para castigarnos. Volver a contactar con la etapa oral, cuando nos sentimos desolados. Fíjate qué clase de emociones, asustados, desesperanzados. Queremos recobrar mediante el contacto de la boca con el alimento la sensación de todo está bien, que alguien nos cuide y nos quiera. Son innumerables las lealtades a las que inconscientemente nos adherimos para afianzar la pertenencia a nuestro sistema familiar, ¿sí? Y no es que me guste, es que me hace sentir familiar. Abandonarnos también es, en muchas ocasiones, lo que asumimos que no vale la pena cuidarnos. Porque si alguien ha despreciado nuestra existencia, es porque algo hemos hecho muy mal. Entonces, los trastornos alimentarios también pueden estar anclados en una forma de autodesprecio o, por el contrario, y obvio sin explicación, premiarnos. Usar la comida como una forma de gratificación, como una manera de aplaudirnos algo padrísimo. Cuando renunciamos a que la cultura sea empobrecedora de nuestra salud emocional y física, realmente entramos a la mente y al renglón de los cultos. Has estado utilizando un lenguaje para comunicarte con la vida durante mucho tiempo, el lenguaje de la comida, ¿verdad? Por ello, para curarse de un trastorno alimentario es imprescindible adentrarse en tu mundo emocional. Amigos, esta tarde he estado muy gustosa de platicar con ustedes. Ojalá que de esta breve charla y de esta breve participación surjan nuevas maneras de relacionarme conmigo misma, con mis pacientes, con mis alumnos, con mis hermanos, mis amigos,
Veamos todas estas relaciones que de manera inconsciente a veces llevamos y, bueno, yo podría sintetizar todo esto como una exhortación a salir de nuestra ignorancia emocional. Tenemos que lucir nuestras emociones. Estas fueron hechas para mostrarse, porque, por cierto, no pueden negarse. Que tengan una muy buena tarde y pues con mucho gusto nos despedimos.